vamos a analizar los esfuerzos internos que se producen en una estructura. Los esfuerzos internos en una estructura son la resultante de las tensiones que provocan las fuerzas en cada sección de la estructura. Por ejemplo, la suma de estas infinitas tensiones de compresión podría ser esta acción en el centro de gravedad, y esto sería un esfuerzo interno al que llamaremos axil, que es la suma de todas estas tensiones. Esto lo veremos un poco más claro después. En otras palabras, los esfuerzos internos son las fuerzas internas a que se ve sometida cada sección de la estructura cuando actúa sobre ella ciertas cargas. Vamos a ver en este vídeo que en función del efecto que tienen sobre la sección de la estructura analizada, estos esfuerzos pueden ser esfuerzos axiles, esfuerzos cortantes o de cortadura, esfuerzos flectores o de flexión y esfuerzos de torsión. Vamos a ver cuáles son esos esfuerzos y qué efectos provocan en las secciones. Una sección de un elemento estructural está sometida a esfuerzos axiles cuando sobre ella actúan fuerzas que tienden a estirarla o a cortarlo. Hay dos tipos de esfuerzos axiles, esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Empecemos analizando el esfuerzo de compresión. Diremos que una sección está sometida a un esfuerzo axil de compresión cuando las fuerzas que actúen sobre la pieza tienden a comprimir dicha sección. Por ejemplo, como ves aquí, esta sección de una pieza estructural está comprimida por estos dos esfuerzos axiles que ves centrados en la directriz, es decir, en la sección central de esa viga. También aquí ves, por ejemplo, un pilar circular en la que tiene un axil centrado en el centro de gravedad de su sección. Un ejemplo de elemento que trabaja principalmente a compresión son los pilares, tal y como puedes ver aquí. Le toca el turno ahora a la tracción. Diremos que una sección está sometida a un esfuerzo axil de tracción cuando las fuerzas que actúen sobre la pieza tiendan a estirar de dicha sección. Por ejemplo, en esta pieza de un elemento, que podría ser un elemento viga, vemos como hay dos fuerzas que estiran de él y esa tracción que está sufriendo la pieza la vemos representada por estos dos vectores en el centro de gravedad de la pieza. Un ejemplo de elementos que trabaja a tracción son habitualmente los cables. Los cables solo trabajan a tracción. Tanto los esfuerzos axiles de compresión como los de tracción los vamos a representar por la letra N. El signo es el que nos indicará si es positivo o negativo, es decir, si es de tracción o compresión. Es el turno de analizar el siguiente esfuerzo interno en una estructura. Se trata de los cortantes. Una sección de un elemento estructural está sometida a esfuerzos cortantes cuando sobre ella actúan fuerzas que tienden a desgarrarla o cortarla. Es habitual representarla por la letra Q. En algunos manuales también verás que se representa por la letra V y es, como puedes ver, un efecto en el cual una viga se corta como si pasases un cuchillo a un taco de mantequilla o a un trozo de queso. Analicemos ahora los momentos flectores. Una sección de un elemento estructural está sometida a esfuerzos de flexión o flectores cuando sobre ella actúan fuerzas que tienden a flexionarlo o doblarlo. Al esfuerzo de flexión o flector le vamos a representar por la letra M, como puedes ver aquí. En este caso estás viendo una flexión positiva. Por ejemplo, en una viga, cuando las cargas verticales producen deformaciones cóncavas, la viga se encuentra sometida entonces a flectores positivos, de manera que si esto es una sección de la viga, si por aquí cortásemos esta sección y la viésemos en 3D, lo que pasaría es que este flector, representado aquí por este momento en el centro de gravedad, produciría que esta cara, la cara por la que hemos hecho el corte y que estamos analizando, girase de manera que estas fibras de aquí pasasen a estar hacia atrás, mientras que estas fibras de aquí pasasen a estar hacia adelante. De manera que toda la zona que ves por aquí quedará traccionada y la zona de arriba quedará comprimida, estando las fibras superiores siempre las más comprimidas y las fibras inferiores las más traccionadas. Y estando en el eje neutro, este elemento que pasa por el centro de gravedad le llamamos eje neutro, todas las tensiones en ese lugar son
nulas. Veamos en un vídeo cómo funciona una viga que está sometida a flectores positivos. Cuando tengas una viga como esta sometida a un momento flector positivo, se deformará como ves, es decir, de una manera cóncava. En la cara inferior estará a tracción, mientras que en la cara superior la viga habrá quedado en compresión. En resumen, un momento flector positivo como este dejará la mitad de la viga en zona de compresión y la mitad de la viga en zona de tracción. Aquí lo puedes ver en sección, la mitad hacia abajo traccionada, la mitad hacia arriba comprimida. De manera que además la máxima tracción se dará en la fibra inferior de la viga y la máxima compresión se dará en la fibra superior de la viga. Vamos ahora con los flectores negativos. Un flector negativo en una viga se podría provocar, por ejemplo, ante cargas verticales que van hacia arriba y generarían sobre dicha viga una deformación convexa, como puedes ver en la figura. Además, si te fijas, en esta ocasión, un momento flector negativo lo que generará es que la parte de arriba de la viga quede traccionada, mientras que la parte inferior quedará comprimida por debajo del centro de gravedad, comprimida por encima del centro de gravedad, traccionada, justo al revés que lo que pasaba con un momento flector positivo. Si de nuevo nos centramos en una sección de la viga y la analizamos en 3D como aquí, y nos centramos en qué ocurre en el centro de gravedad, veremos que hay un momento flector en ese centro de gravedad y que el efecto que provoca ese momento flector será que esa cara de la viga gire de manera que las fibras superiores se desplacen hasta aquí y las fibras inferiores se desplacen hasta allí, hasta donde estás viendo. De esa manera la cara superior habrá quedado traccionada y la cara inferior habrá quedado comprimida. La máxima tracción se dará en las fibras superiores de la sección en esta ocasión y la máxima compresión de igual manera quedará en la fibra inferior de la sección y de nuevo el eje neutro, el eje en torno al que se produce el giro, estará con una tensión nula. Veamos de nuevo en un vídeo qué efectos provoca en una viga un momento flector negativo. Cuando tengas una viga como esta sometida a un momento flector negativo, se deformará como ves, es decir, de una forma convexa. En la cara superior aparecerán tracciones. Sin embargo, la cara inferior quedará sometida a compresiones. Vuelvo a resumir. Cuando tengamos un momento flector negativo, se provocará en la viga una deformación convexa, de manera que desde el centro de gravedad hacia arriba toda la sección quedará traccionada y desde el centro de gravedad hacia abajo toda la sección quedará comprimida. La máxima compresión se dará en las fibras inferiores y la máxima tracción en las fibras superiores.